Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646, Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. ¿Por qué es importante esto? Porque la actitud es muy determinante para poder recibir algo de parte de Dios, para poder recibir una palabra de parte de Dios, para poder recibir un consejo de parte de Dios. La actitud es muy importante. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. De hecho, el Señor el domingo nos enseñaba acerca de Simeón, que fue movido por el Espíritu para ir al templo. Y ese es un rema que nosotros debemos entender, que yo no estoy en la casa de Dios porque a mí se me ocurrió. Como por ejemplo hermana Olga, hermana Elisa, hermana Daniela, los hermanos, ¿verdad?, que han llegado, que se vayan. Yo digo, hoy no vino porque hoy dijo, tenía en su agenda hoy ir al templo. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo movió a venir al templo. Lo movió a venir al templo. Mira qué interesante que estás acá por la voluntad de Dios. Porque Dios te movió. Porque Dios puso en tu corazón el venir a la casa de Dios. Entonces en la Escritura nosotros podemos ver diseños para poder llegar a un milagro de parte de Dios. Ahora, diga conmigo, por favor, levante su mano derecha en este día, en este servicio, y antes de recibir esta palabra, levántela. Y diga conmigo, Señor, pon en mí la fe para recibir lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de recibir un milagro tienen que haber dos factores importantes. Uno, la fe del que lo transmite, y dos, la fe del que recibe. Tienen que conjugarse esos dos puntos. ¿Por qué? Porque el que le está impartiendo algo tiene que tener fe. Pero para que se haga realidad en usted, usted tiene que tener fe. El que recibe también tiene que tener fe. Ahora, usted puede tener una fe tan agresiva que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo que no tiene, lo puede llamar usted. Esa también es otra dimensión de fe. Ahora quiero que nos situemos en un párrafo de la Escritura para que lo anote usted, que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 13, del versículo 10 en adelante. Vamos a ver algunos versículos para poder analizar principalmente la plataforma de un milagro que recibió una mujer. Amén. Situémonos, ¿verdad?, en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10. La Escritura nos enseña que Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Usted lo va a encontrar ahí, usted lo va a anotar y usted va a ver los versículos que siguen para abajo. Yo quisiera, ¿verdad?, que pusiéramos atención primero, es que el punto número uno para poder recibir un milagro de parte de Dios es estar en el lugar donde está la enseñanza. Estar en el lugar donde me enseñan. Muchas personas no han podido recibir un milagro, una sanidad, una palabra, una activación, porque sencillamente no han estado en el lugar que tienen que estar. Y eso es tan determinante porque para poder recibir un milagro de parte de Dios, tengo que estar en el lugar donde hay enseñanza. Jesús estaba enseñando, hermano amado, en una de las sinagogas. Pero ponga atención en esto. Todos los días, durante 3 años y medio, el Señor todos los días se levantaba para establecer el reino en 4 facetas. Número 1, predicando. Número 2, enseñando. Número 3, liberando. Y número 4, echando fuera, ¿verdad?, demonios. Sanando y echando fuera demonios. Predicando, enseñando, sanando y echando fuera demonios. Todos los días. Dice la Biblia que desde mañana se levantaba y aplicaba estas 4 funciones que hablan del reino. Enseñanza, predicación, sanidad y liberación. Estos 4 pilares son determinantes para poder nosotros recibir algo de parte de Dios en la plataforma del reino. Para poder yo recibir un milagro, número 1, tengo que estar en el lugar donde hay enseñanza.
¿Por qué? Porque oración sin conocimiento es ilusión. Y conocimiento sin oración es entretención. ¿Lo entendió? Conocimiento sin oración es entretención. Pero oración sin conocimiento es ilusión. De hecho, la palabra dice que abominables son las oraciones, dicen proverbios, de aquellos que aborrecen el consejo o el conocimiento. De tal manera que van directamente ligadas. El saber como el buscar. El saber como el buscar. ¿Por qué? Porque si yo sé, pero oro, tendré el poder para hacer aquello que sé. Mire qué interesante es esto. De tal manera que en este tiempo nosotros estamos, hermano amado, en la casa de Dios, que es prototipo, como en la antigüedad se llamaban sinagogas, donde se enseñaba la palabra de Dios. Hoy, en la casa de Dios, nosotros recibimos la enseñanza. Nosotros recibimos la palabra. Y la palabra tiene poder para poder provocar en ti un milagro, dependiendo si tú tienes la fe. Hermanos amados, quiero decirte algo. Para Dios un día domingo, para Dios un día martes, para Dios un día miércoles, para Dios un día jueves, para Dios un día sábado, es el mismo día. Lo que necesita solamente es corazones dispuestos y gente que tenga fe para recibir aquello que Dios necesita hacer. Entonces, en este tiempo, ¿verdad? Estamos en la casa de Dios, donde nos enseñan la palabra, donde nos exhortan la palabra, donde la palabra del Señor trae consolación por medio de la consolación de las Escrituras, donde la palabra profética trae edificación, exhortación, consolación a la vida de su pueblo. Yo cuando vengo a la casa del Señor, la palabra, toda la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para apartarme del mal, para corregir mi camino, para alentarme, para consolarme. Pero la palabra, hermano amado, es tan importante porque con la palabra yo tengo una habilitación para recibir algo de parte de Dios. Si yo tengo un escrito está, entonces el escrito está, algo va a provocar en mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces yo tengo necesariamente, para recibir un milagro de parte de Dios, tener, hermanos amados, una palabra, un escrito está. Porque si lo tengo, algo va a provocar, porque no va a volver a Dios vacía. Algo va a hacer. Entonces yo tengo que recibir una palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibir una palabra de Dios en su vida? A lo mejor la tiene. A lo mejor la tiene. Y necesita a lo mejor el diseño para que se active ese milagro, esa palabra, esa sanidad. Debemos estar entonces en el lugar donde se entrega la palabra. Porque donde se entrega la palabra siempre ocurren oportunidades divinas por el poder de la palabra. Si hay palabra, la palabra construye. La palabra para crear es bará. La palabra bará es que Dios crea de lo inexistente. Es decir, Dios no necesita materia prima para crear algo. En el principio creó Dios los cielos por su palabra. No había materia prima. Él no necesitaba algo para construir otra cosa. El poder de la palabra construye lo que no existe. Es decir, que usted necesita tan solamente una palabra para poder recibir un milagro en su vida. Si usted necesita una palabra de parte de Dios, quiero decirte en este día que estás en esta reunión y estás en este culto y estás en este servicio porque hay una palabra de Dios para ti que te puede dar la oportunidad de recibir un milagro de parte de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, primer punto para recibir un milagro, una plataforma, un primer punto para recibir un milagro de parte de Dios, una sanidad, una respuesta de parte de Dios, es estar en el lugar donde se enseña. Curioso es que el Señor enseñaba en un día de reposo en la sinagoga. Y en los días de reposo, usted puede encontrar en la Escritura, Jesús hizo 7 milagros en días de reposo. 7 milagros, interesante, también el número de perfección. Pero los hizo, ¿verdad? Este milagro es considerado dentro de los 7 y también ocurre en un día de reposo. Y nosotros estamos en el año del reposo y de la revelación, es decir, que nosotros tenemos una esfera de parte de Dios para poder recibir milagros. Entonces yo tengo que creer esa palabra en mi vida. Ahora,
Segundo punto importante, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en un día de reposo. Segundo punto para poder recibir un milagro, la plataforma de un milagro, las bases para recibir un milagro, tener perseverancia. Verso 11, y había allí una mujer que durante 18 años, diga conmigo, 18 años. Uno de los problemas que tiene la iglesia moderna, uno de los problemas que tiene las hermanos, sociedades modernas, es que quieren todo de manera rápida. Eso es un problema, la impaciencia. La impaciencia es un problema que está en medio de la sociedad, que está en medio de las iglesias también modernas. En este tiempo hay mucha iglesia que no logra pasar procesos. Diga conmigo, si no paso procesos, no llego a sucesos. El proceso me lleva a un suceso, pero el proceso implica perseverancia. El proceso significa estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté, con viento, con marea, con bonanza, con tormenta, con enfermedad, con dificultad, con trabajo, sin trabajo, hermano amado, con sol, con lluvia, con frío, con calor. Tengo que estar en el lugar donde enseñan. ¿Por qué? Porque si estoy en ese lugar con perseverancia, algo puede ocurrir. Mucha gente entonces desiste. ¿Por qué? Porque se cansa. Miren lo que yo, hermanos, repito. Ayer justamente le enseñaba a los hermanos de discipulado con relación a lo que tiene que ver con el dar a Dios o la semilla o lo que se siembra. En la naturaleza, en la regla natural, usted siembra una semilla hoy día, usted no puede esperar que al otro día tenga un árbol, ni menos que de fruto, porque es una regla antinatural. Es decir, usted tiene que sembrar una semilla y esperar que la tierra la reciba, preparar, ¿verdad? Luego el riego, preparar el proceso hasta que empiecen a brotar. Y luego que empieza a brotar, comienza un proceso de crecimiento. Y luego que empieza el proceso de crecimiento, va a llegar una madurez. Y luego que establezca la madurez, va a comenzar a brotar en fruto. Pero eso no se da un día. Digo, amigo, los procesos no duran un día. Pero la mayoría de la gente, ¿qué es lo que quiere? Cosas instantáneas. Fíjese algo, la sociedad moderna quiere cosas instantáneas y cosas individuales. Sopa para uno, comidas para uno, pollo para uno, ¿cómo se llama esta? Colaciones para uno, combos para uno. No diga combo, no estoy hablando del combo, como le llaman los colombianos, la muñequera. No estoy hablando de esas promociones que venden sándwich, papitas fritas, bendito sea el Señor, bebidita. Esas promociones que te dice, me da un combo 1, un combo 2, un combo 3, le da una promoción, ¿para qué? ¿Para varios? No, para uno. Y fíjese que la mayoría de la gente hoy día cae en eso, en buscar las cosas para uno. Entonces cuando usted va, hermano amado, hasta para conectarse a internet, mire la impaciencia. ¿Qué hace usted? Se mete en una máquina y empieza a cargar y dice, oh, está mal este internet, que no carga. Y a lo mejor no ha pasado, hermano, ni siquiera un minuto y usted está desesperado, porque no le carga. Póngale usted la locomoción, está esperando la locomoción, de repente se demora 5 minutos, 10 minutos, no sé, por decir un caso, en un caso bueno, ¿verdad? Porque hay casos donde se demora 1 hora, 40 minutos en pasar, pero en un caso bueno, 10 minutos y la gente ya está desesperada. Estábamos con mi esposa, me acuerdo ayer, o antes de ayer, ¿verdad? Pero pasa todos los días. Estábamos en un semáforo, estaba en rojo, me habla mi esposa, me doy vuelta, cambian a verde, ¡pi! Atrás, hermano, no había pasado ni 2 segundos. Así, pero la gente desesperada. ¿Por qué? Porque no tiene paciencia. Ahora, esta no es una carrera. El evangelio no es una carrera de velocidad. El evangelio es una carrera de perseverancia. Mire qué interesante es que en el gobierno natural enseñan que para ganar la carrera hay que ser el más rápido. Pero en el gobierno divino, para ganar la carrera hay que ser más paciente. Mire qué curioso. Mire que la escritura no le dice a usted, y corre la carrera de rápido. No, la Biblia dice en el evangelio, y corre la carrera con jupomone, con paciencia, que significa perseverancia. O sea, para ver el fruto en algo, tiene que ser perseverante. Va a emprender un negocio. Primer mes,
no le fue tan bien. Segundo mes, no le fue tan bien. Tercer mes, este negocio no funciona. Nunca va a ver el fruto. Necesita un proceso mínimo para que ascienda. Imagínense cuando nosotros partimos en la iglesia, 8 personas. No podíamos esperar, mañana vamos a ser multitudes. Imposible, hermano. Había que orar, había que trabajar, había que perseverar, había que creer, había que invertir, había que tomar lugares, había que evangelizar, porque si no, de la noche a la mañana no ocurren las cosas. Tengo que tener perseverancia. Diga conmigo, tengo que tener perseverancia. Por 18 años esta mujer perseveraba en el lugar donde sabía que algo podía ocurrir. Esta mujer tenía una imposibilidad. Esta mujer tenía algo hace 18 años, hermano amado. Tenía algo con lo que se levantaba, tenía algo con lo que caminaba, tenía algo que le acompañaba cuando almorzaba, cuando tomaba desayuno, cuando iba al mercado, cuando iba a comprar, cuando dormía, hermano, cuando se bañaba. Tenía algo que le acompañó durante 18 años. Pero sí sabía esta mujer algo. Esta hija de Abraham sabía algo. Sabía que si tenía esos 18 años, pero estaba esos 18 años donde tenía que estar, algo podía ocurrir. Mucha gente deja de recibir las cosas. ¿Por qué? Porque desiste. No persevera. Comienza a ir al templo un tiempo, empieza a entrar, no le empiezan a llegar las respuestas que espera, se impacienta, se va. Está orando porque ocurra algo, de repente no ocurrió de la forma que esperaba, sin paciencia y se va. Pero la Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mire lo que dice. Y el atleta, para poder perseverar en la carrera, de todo se abstiene. Tiene que hacer un trabajo, tiene que esforzarse. Y ningún soldado, hermano amado, dice la Biblia, que se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y está la medida de atleta, la medida de soldado y la medida de agricultor. Pero en todas hay que trabajar, en todas hay que perseverar, en todas hay que hacer algo de parte de Dios. Es decir, si usted se demoró tanto tiempo en fregar su vida, tendrá entonces que invertir tiempo para que Dios haga algo. Hermano amado, nadie destruye su vida de la noche a la mañana. Nadie. Destruye su vida por malas decisiones, por invertir mal el tiempo, por reunirse con las personas que no tienen que reunirse, por tomar malas decisiones, por involucrarte en relaciones emocionales que no debía, por hacer malos negocios. Hermano amado, por tantas cosas arruinó su vida. Y eso no fue en un día, eso fue de tiempo, fue un proceso. Pero cuando queremos una respuesta de Dios, también tenemos que entender que también hay procesos. Eso es sabiduría. Entonces esta mujer sabía que podía recibir algo de parte de Dios solamente con perseverancia. Escúchame bien, Dios en cualquier culto, en cualquier reunión, en cualquier servicio puede provocar algo en ti, pero tienes que estar ahí, tienes que perseverar, tienes que perseverar, tienes que perseverar, tienes que perseverar, tienes que perseverar. La Biblia dice, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Perseverancia, perseverancia, jupomone, resistencia, estar en el lugar donde Dios quiere que esté y algo me puede alcanzar. El enemigo ha querido levantar ataques para que la gente no llegue a la casa de Dios. El enemigo pone trabas, pone impedimentos, pone distracciones para que la gente no llegue a la casa de Dios, para que la gente abandone el congregarse con regularidad. Mucha gente pierde el recibir una respuesta porque no tiene perseverancia, porque no está en el lugar cuando Dios está soltando la palabra de sanidad, la palabra de respuesta, la palabra de milagro. No está. Y hay que estar. Pero eso el enemigo lo sabe, por eso pone impedimento para que la gente no llegue a la casa de Dios. Impedimentos circunstanciales, impedimentos económicos, impedimentos emocionales, impedimentos, hermanos, de salud, impedimentos, hermano amado, de tantas cosas que en este tiempo estamos. Yo le decía a mi esposa, hoy más que nunca estamos en una, hermano amado, en una sociedad donde abundan las distracciones. Abundan las distracciones. Usted está en su casa y cuando le preguntan a usted, ¿qué estás haciendo? Nada. No existe el estado de no hacer nada. Ese estado no existe. ¿Qué está haciendo? Nada. Ese estado no existe. Algo está haciendo. Si está en su casa, está haciendo nada. ¿Pero qué está? Está acostado. Está sentado.
está viendo tele, está en internet, está leyendo, está caminando, está en el baño, va a entrar a la ducha. No existe el estado de no hacer nada. Siempre se está haciendo algo. Pero le aseguro que siempre van a haber distracciones para que tú no busques de Dios. Siempre van a haber distracciones. Por ejemplo, un culto de semana. ¿Cuántas distracciones no hay para que la gente no llegue a la casa del Señor? Un montón. Sale el trabajo, el viaje en metro, el viaje en transporte, el cansancio. ¿Cómo voy a ir a la casa de Dios con esta ropa? ¿Cómo me voy a ir a la casa de Dios sin bañarme? ¿Cómo voy a pasar el trabajo? Voy a llegar cansado. Voy a pasar a la casa primero. Pasa a la casa, se ducha, le pone la tetera. Va a tomar tecito, se quedó en la casa. Antiguamente, yo no sé si en este tiempo, en este horario, pero cuando yo era más chiquitito, en el horario de las 7 o de las 8 de la tarde de la semana habían comedias o daban comedias, telenovelas. Yo no sé si hoy día en este horario, yo no sé. ¿Alguien que haya estado en este horario en su casa? ¿Dan teleserie en este horario? Ok, antiguamente la gente llegaba y decía, no te pierdas la comedia. Oiga, hermano amado, había gente que perderse la comedia, hermano amado, prácticamente si se la perdía, las plagas de Egipto le caían, pues hermano. O sea, no podía ir al otro día sin saber lo que ocurrió en la comedia, el capítulo anterior. Y si se la perdió, veía, hermano amado, las repeticiones. Y hoy día en internet, hermano amado, ¿viste el capítulo atrasado? Hasta buscan el capítulo atrasado, pues hermano, de la telenovela. Una abundancia de distracción. Entonces yo creo de parte de Dios que debemos perseverar para poder recibir un milagro de parte de Dios. Entonces, segundo consejo, que es la plataforma para recibir un milagro. Número 1, estar en el lugar donde me enseñan. Y número 2, tener perseverancia. ¿Cuál será el tercer consejo para recibir un milagro de parte de Dios? Discernir lo que ocurre. Es vital. Lucas 13, versículo 11. Había tenido una enfermedad. ¿Por cuánto? Por 18 años. Causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Ponga atención a esto porque este es un correcto diagnóstico. Estamos en el Evangelio de Lucas. Y Lucas, de profesión, es médico. El médico Lucas, de profesión, estudió, se preparó en la medicina. De tal manera que un médico, cuando trata a una persona enferma, hace un correcto diagnóstico. Es curioso que Lucas nos señala en la Escritura, al hacer el diagnóstico, que esta mujer no estaba encorvada porque tenía escoliosis. Ponga atención, no estaba encorvada porque tenía problemas musculares. No estaba encorvada porque tenía problemas degenerativos, generacionales o de códigos de ADN o ninguna otra. Claramente el médico diagnostica y dice, esta mujer estaba encorvada porque tiene un espíritu. Mire qué interesante. Le voy a decir una verdad. Hay gente que está enferma porque es enferma por espíritus inmundos. Tiene enfermedades por espíritus inmundos. No tiene enfermedad alguna gente por temas genéticos. Ni tiene enfermedades por contagios. Hay enfermedades que se dan por temas espirituales. Pero tenemos que aprender a hacer correctos diagnósticos. ¿Por qué? Porque hay 23, a lo menos 23 o 24 palabras que se traducen para la palabra sanidad. Para ser sano hay como 23 palabras. Por ejemplo, hay una palabra en el griego que es terapeo, como quien dice que alguien puede ser sano a través de una terapia, de un proceso de sanidad. Hay una palabra iaomai en griego que significa recibir un milagro instantáneo. Mire qué interesante. Cuando usted ve en 1 Corintios capítulo 12 los dones del Espíritu Santo, que entrega el Espíritu Santo a cada uno en particular como Él quiere, la Biblia nos enseña que hay don singular, don de sabiduría, don de conocimiento, don de lenguas, don de interpretación de lengua, y empieza a hablar de manera singular. Pero cuando llega la palabra sanidad, dice dones de sanidades.
Mire qué interesante. Es decir, que hay una variante de formas y de métodos donde Dios puede traer sanidad a su pueblo. Pero para eso tenemos que hacer correctos diagnósticos. Es decir, el tercer aspecto para poder recibir un milagro, número 1, estar en el lugar de la enseñanza. Número 2, perseverar. Y número 3, discernir correctamente lo que está ocurriendo. Lucas, siendo médico, dice: es un espíritu de enfermedad. Debemos hacer buenos diagnósticos. No eran problemas de huesos, no eran problemas musculares, no eran problemas genéticos. Era un espíritu que había afectado la estructura física de esta mujer. Muchas veces se pierde demasiado tiempo batallando en la dirección incorrecta. Dirigiendo mal, se pierde esfuerzo, se pierde energía, se pierde el recurso, se pierde tiempo. ¿Cuánta gente de repente, hermano amado, ha estado reprendiendo al diablo donde no está? ¿Cuánta gente ha estado reprendiendo el espíritu inmundo donde no están? ¿Y cuánta gente le ha dado pastillas cuando tienen que reprender el espíritu inmundo? ¿Me doy a entender? Tiene un problema, vaya al médico. No hay un correcto discernimiento. No estoy diciendo que ir al médico sea malo. Estoy hablando que hay 23 o 24 palabras de dones de sanidad. La medicina es una forma también donde Dios ocupa para traer sanidad. Por ejemplo, en la Biblia al profeta Isaías le traen una palabra milagrosa, pero luego le dice: hazte un ungüento de higos. Hazte como una pomada. Medicina natural le dice: hazte una pomada. Le dice: para que te ayude en tu tratamiento. Pablo podría haber entregado una palabra a Timoteo: en el nombre de Jesús sé sano. Pero le dice: toma un poco de vino por tu problema estomacal. O sea, no podemos nosotros decir: esta es la manera. Dios tiene una multiforme gracia para operar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mucha gente, hermano amado, dice: en el nombre de Jesús, demonio inmundo, demonio impuro, sal fuera. Y de repente no hay ni demonio ni espíritu inmundo, porque no hay un correcto discernimiento. O de repente, hermano amado, está batallando, hermano, haciéndole guerra, hermano amado, alguna apuesta, y no tiene nada que ver con eso. De repente es una consecuencia de una siembra. De repente es una maldición generacional. De pronto es un espíritu inmundo. De pronto fue una puerta abierta. Uno tiene que establecer correctos diagnósticos para saber cómo operar en esa región espiritual. ¿Me doy a entender? Pidámosle a Dios que Él nos dé discernimiento, que Él nos muestre el camino, que Él nos muestre la forma en cómo nosotros debemos caminar, en cómo nosotros debemos operar, en cómo nosotros debemos actuar para que Dios desate un milagro en nuestra vida. Amén. Cuarto consejo: necesitamos ser vistos. Lucas 13, versículo 12. Cuando Jesús la vio, diga conmigo: Jesús la vio. Ay, hermano, tengo que estar en el lugar para que Dios me vea. ¿Qué ocurrió? No, fíjate que te perdiste el culto. Ocurrió esto. ¿Y por qué yo no estaba? No, me quedé dormido. No, me dolía la cabecita. No, comí mal en la noche. Hermano amado, le voy a decir algo. Le exhorto de parte de Dios: el día sábado no coma pesado. Mucha gente come pesado el día sábado y anda con problemas estomacal y se pierde el culto. ¿Por qué? Por problemas de la comida, hermano amado. ¿Cuánta gente no llega con vómito, con problemas digestivos? ¿Por qué? Porque estuvo comiendo hasta las tantas de la noche y al otro día tenía culto y perdió la oportunidad de recibir algo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque comió mal. No, hermano amado, un día sábado de la noche no se queda hasta las tantas de la noche despierto, porque corre el peligro de perderse una oportunidad donde Jesús te vea. Aló, te pierdes una oportunidad donde Jesús te vea. Mire qué importante, cómo se conjugan. Donde hay enseñanza, donde hay perseverancia, donde hay un correcto diagnóstico. Pero esta mujer estaba en el lugar donde justamente Jesús estaba. Es decir, que tú estás en este culto y el Señor te está viendo. Es decir, que puedes tener una oportunidad de que Dios haga algo contigo en este día. Porque Jesús te está viendo. Entonces, ¿cuál será el impedimento que se nos presenta
para que Jesús no nos vea. Usted tiene que hacer que Jesús le vea. Escúcheme bien. Tienes que lograr que Jesús te vea. En el caso del hombre que estaba 38 años en el piso, ¿sabe lo que es, hermano? 38 años en el piso. 38 años estaba en el piso porque había cometido un pecado, había cometido una falta. Así lo deja de ver la Escritura. Jesús se encuentra con él y le dice: cuídate de no hacer otro pecado para que no te venga otra cosa peor. Él sabía que estaba en el piso porque había mandado un condorazo más o menos. Y el Señor le dice: alcanzaste misericordia, pero cuídate de no hacer lo mismo. 38 años así. Mire qué interesante, 38 años en esa condición. Pero luego nosotros vemos, hermano amado, que este hombre le pregunta justamente Jesús: ¿por qué no alcanza a recibir un milagro? Porque hay otros que son más rápidos que yo. Hay otros que cuando vienen el ángel a mover las aguas empiezan a llegar antes que yo y reciben el milagro. Otros llegan antes que yo, pero él no se quedaba sentado. Escúcheme bien, él intentaba. Diga conmigo: intentaba. Por favor, dígalo fuerte: intentaba. Estaba 38 años en el piso. El pozo milagroso estaba acá. Estaba rodeado de gente y toda la gente sabía que venía un ángel a mover las aguas. Y cuando la movía había una oportunidad y todos corrían. Él no se quedaba en el lugar esperando, sino que se esforzaba, se arrastraba, extendía el brazo. Otros llegaban, no alcanzaba el milagro, pero lo intentaba. Hay mucha gente que no intenta nada, por eso no recibe nada. ¿Cuál es tu impedimento? A lo mejor estás en el piso hace mucho tiempo y no has podido levantarte. Bueno, es tiempo de levantarte en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el impedimento de la mujer de flujo de sangre? La mujer por 12 años, dice la Biblia, que había padecido de muchos médicos y había malgastado mucho dinero en tratar de encontrar la sanidad para su enfermedad de flujo continuo de sangre. Sin embargo, se enteró que Jesús venía pasando por la ciudad y el impedimento era que Jesús estaba rodeado. Y a pesar de estar rodeado de multitud, tenía los discípulos que lo cercaban, que estaban como los guardaespaldas. No lo toque, no lo apriete, no lo toque, no lo mire, no lo toque, hermano amado. Y la mujer estaba ahí con 12 años, hermano amado. Pálida estaba, hermano, porque 12 años de flujo continuo de sangre. Inmunda, porque la ley decía que la que tenía flujo de sangre tenía que estar fuera del campamento porque estaba inmunda. Mire qué interesante, tenía que pasar su proceso de purificación. 7 días. Y ella estaba 12 años con ese flujo. Es decir, que cuando se enteró que Jesús venía pasando por la ciudad, yo me imagino que esta mujer dijo: hoy día me voy a sanar, hoy día me voy a sanar. Este es mi día, no me van a quitar el milagro, este es mi día. Ahora sí le meto, ahora sí le meto. Aunque se ponga quien se oponga, hoy día sí le meto. Jesús viene, hoy día sí le meto. Y se abrió camino entre medio de la multitud, hermano. Y cuando venía la multitud, la apretaban a Jesús y ella entre medio por ahí, hermano amado, se tiró el brazo y tocó el borde del manto. Hermano amado, nos enseñan que el manto que ocupaban ellos tenían 13 hilos, que eran los 613 preceptos de la ley. Y ella, hermano amado, cada hilo que colgaba del manto representaba algo en la escritura. Ella, los escritores dicen que se tomó del borde donde se salía la sanidad. Dicen los escritores. Ella va y toca, pum. Y Jesús siente que virtud sale de él. Escúcheme bien. No es lo mismo apretar al Señor que lograr que te suelte algo para tu vida. No es lo mismo. Le dice Jesús, rodeado de gente, en medio de la multitud, donde mucha gente le apretaba. Jesús se para y dice: alguien me ha tocado. Pedro le dice: Señor, la multitud te aprieta y tú dices: ¿alguien que te ha tocado? Sí, alguien en este día me tocó, porque poder, dunamis, virtud brotó de mí. E inmediatamente empezó a ver. Y la mujer vio que Jesús la miró, se dejó ver. Y cuando se dejó ver, Jesús le dijo: mujer, sé libre de tu enfermedad. Ay, hermanos amados, alguien en este día y en esta noche va a dejarse ver por el Señor para que Dios le suelte una palabra. Vas a tocar al Señor con tu fe, vas a tocar al Señor, hermano, quitando el impedimento para que Dios te mire y te diga: mujer, sea libre. Recibe esa palabra,
recibe ese milagro que tú necesitas. Eso es, hermano amado, es que tú tengas la fe. Ahora lo interesante, lo poderoso, es que esta mujer, 18 años tenía perseverancia, seguía yendo a la sinagoga. Este hombre, 38 años, seguía estando en el pozo. Y esta mujer por 12 años no perdía la esperanza de ser sana. No pierdan la esperanza, que dice la Biblia, que tiene gran precio y gran valor, de que Dios pueda hacer algo. ¿Cuál es el impedimento de Zaqueo? Su altura. Hermano amado, era chiquitito. Toda la gente pasaba, hermano amado, promedio, 1,60 m, 1,65 m, 1,58 m, judío promedio. Zaqueo era más chiquitito. Hermano amado, ¿qué posibilidad había que lo vieran? Ninguna. Sin embargo, él venció su impedimento porque quería que Jesús lo viera. Ay, hermano amado, sabía que Jesús iba a pasar por esa calle. Digo, por mi porte no me van a ver. Voy a tratar de acercarme, no me van a dejar. Tengo mala relación con la gente porque yo les cobro todo esto. No me van a dejar que me acerque. Voy a hacer que él me vea. Se subió un sicomoro, se ganó arriba, y cuando venía pasando, hermano amado, la gente caminando, Jesús viene caminando. ¿Qué es lo que mira? Como esa cadena que está ahí. Mira, y vi un chiquitito que está ahí. ¡Hey! 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 ¡Zaqueo! Jesús sabía quién era. Solamente déjate ver, porque Jesús sabe quién eres. Zaqueo, bájate. Hoy es necesario que yo esté en tu casa. Hermano amado, ¿qué palabra recibió Zaqueo? Nadie quería ir a su casa, nadie quería estar con él, nadie lo tenía como su amigo, todos lo despreciaban, nadie lo aceptaba. Sin embargo, Jesús dice, yo estaré contigo en tu casa. La casa donde quería estar el Señor. Y cuando llega, hermano amado, a la casa de Zaqueo, dice, ay, hermano, con tu visita me siento pagado. Si le he robado a alguien, lo devuelvo. Si he estafado a alguien, lo devuelvo. Hasta 4 veces le voy a... Miren lo que estaba haciendo. Estaba reconociendo que había hecho cosas mal. Pero cuando llega Jesús al corazón de alguien, empieza a convencerse de pecado, de justicia, hermano amado, de juicio. Empieza a venir la sanidad interna, la sanidad del alma, la sanidad física, la sanidad espiritual. Y comienzan las personas a ser libres. Entonces, ¿cuál era el impedimento de Zaqueo? No tenía una oportunidad, no tenía la estatura, no tenía el porte, pero sí logró que Jesús lo viera. Escúcheme bien, logra que Jesús te vea. ¿Cuál es el impedimento de la mujer prostituta? Ay, hermano amado, ¿quién iba a dejar que el ungido del Señor se iba a juntar con una prostituta? ¿En qué parámetro? No iban a dejar ninguno de sus discípulos que en medio de la noche se le acercara a una prostituta. No. No iban a dejar que el nombre del Señor fuera vapuleado porque se juntaba con gente que no debía juntarse. No. Pero la mujer de repente llega y entra a la casa de Simón el leproso. Mire qué interesante. En la casa de los leprosos siempre hay crítica. En la casa de Simón el leproso estaban hablando de la mujer pecadora, pero era la casa de un leproso. Mire la inconsecuencia. En la casa del leproso hablando del pecador. Cuando hay lepra en la casa se habla mal de todos. Esta mujer entra y vence, hermano amado, el impedimento de los prejuicios que tenían contra ella. Toda la gente tenía prejuicios contra ella. Toda la gente en la ciudad sabía quién era. Sin embargo, ella quería que el Señor la viera. Y cuando entra, hermano amado, la gente estaba ahí. Estaban todos sentados y ella viene con un frasco de alabastro, lo rompe, comienza a ungir sus pies y con sus lágrimas, hermano amado, y con sus cabellos comienza a limpiarle sus pies, y la gente empieza a murmurar. En la casa de la lepra se murmura. Mira, si hubiésemos vendido eso, lo hubiésemos dado a los pobres. Mire, los que quieren ser justos delante de los hombres, mostrando su justicia delante de los hombres. Y el Señor dice, déjenla. Yo entré hace rato a esta casa y ninguno lavó mis pies. Pero esta mujer no deja de lavar mis pies con sus lágrimas, con sus cabellos. ¿Cómo estás tocando a Jesús? ¿Con tu adoración? ¿Con tus lágrimas? ¿Con tus cabellos? ¿Con tus pensamientos? ¿Cómo lo estás tocando? ¿Cómo te acercas a Él? Ella se quiso acercar al Señor y recibió una oportunidad. Ay, pastores, que fíjese algo. El escrito, hermano amado, suena lindo, pero mi realidad, hermano amado, es complicada. Pero así te deja ejemplos el Señor. Porque por medio de la consolación de las Escrituras tienes esperanza.
La hija de Jairo muere. Él va a buscar al Señor y le dice: ya no lo molestes más, tu hija murió. Y el Señor le dice a Jairo: tranquilo, ella no ha muerto, ella duerme. Y cuando entra, hermano amado, viene a la casa, escúcheme bien, en tu casa, para que venga un milagro de parte de Dios, te tienes que llenar con gente de fe. Llénate con gente de fe. Él llegó y dijo: perfecto, ¿quieres que tu hija sea sana? Sí, perfecto. Toda esta gente que está aquí, salga. Esta gente no tiene fe. Los llorones, salgan. Pastor, había un funeral. Escúcheme bien, en la antigüedad se contrataban llorones. Cuando la gente no tenía muchos parientes que vinieran a llorar la pérdida, se pagaba para gente profesional que estaba experta en llorar. Y el Señor sacó todos los llorones y dijo: quédense y ven conmigo estos discípulos. Y le dijo a la niña: Talita cumi, levántate y anda. Y al instante se reincorporó y le dijo: denle de comer. ¿Cuál es tu impedimento? ¿Cuál es tu impedimento para que el Señor no te vea? En el caso de la viuda de Naín, traía a su hijo en el féretro. Ya tenía una cobertura de muerte. Sin embargo, se encuentra con el Señor y el Señor hace un milagro. Yo siempre pienso: ¿por qué al Señor nunca lo invitaron a un funeral? Porque el Señor resucitaba a todos los muertos. Nunca estuvo en un funeral porque Él siempre resucitó a los muertos. Y cuando viene la hija, hermano amado, de la viuda de Naín, se encuentra con el féretro. ¡Ay! Se encontró, dijo: tranquilo. Y al instante ese niño fue sano. Y en el caso de Lázaro, ¿cuál era su impedimento? 4 días ya. Le mandaron a llamar al amigo. Ay, yo quiero que usted entienda esto. A veces las respuestas de Dios no van a llegar en el momento que tú le esperas. ¿Por qué? Porque Dios tiene que mostrar su poder. Entonces le mandan a decir a Jesús: tu hijo Lázaro, tu amigo, está enfermo. Anda a verlo 1 día, 2 días, 3 días. Al 4.º día aparece el Señor. Cuando llega, le dice: ya está muerto ya, si querés te vas, ándate nomás. Escúcheme bien, 4 días. Pero esos 4 días tenían un propósito. La gente tenía la tradición que hasta 3 días, hermano amado, como que el alma tenía la oportunidad de reincorporarse, o el espíritu tenía la oportunidad de reincorporarse hasta 3 días. Cuando le dicen ya es el 4.º día, le estaban diciendo: ya no hay ninguna posibilidad. Pero el Señor quería que ellos supieran que Dios tiene poder sobre la muerte. ¿O no, Lázaro? Dios tiene el poder sobre la enfermedad. Dios tiene el poder sobre la muerte. Dios tiene la última palabra en la vida de tu casa, en la vida de tu familia, en la vida de tu hogar. El Señor tiene la última palabra. Deja que el Señor te vea. Vence tus impedimentos. Necesitamos ser vistos. 5ª característica para recibir un milagro: sé obediente a su llamado. Cuando Jesús la llamó, hermano amado, no basta tan solamente que Él te vea, sino que cuando Él te vea te va a decir: ven. ¿Y qué tienes que hacer tú? Ir, pues, hermano. De repente en la casa del Señor yo veo que hay una unción de sanidad, hay una unción de restitución, hay una unción de milagro, hay una unción de perdón, hay una unción de arrepentimiento. Y dicen: pase acá el que necesite esto. Y el que necesita no pasa, hermano. ¿Por qué? Porque está sin fe, porque no cree que Dios puede hacer algo en su vida, o está viviendo en la esfera de las apariencias. Es una palabra que el Señor me dio con relación a las apariencias. Está en la esfera de las apariencias. Debemos estar atentos a la voz del Señor cuando Él nos llama. Qué importante es aprender a oír la voz del ministro que te está exhortando. Qué importante es aprender a oír la voz de aquellos que te están instruyendo. Qué importante para la oveja es oír la voz de su pastor, la voz de su maestro de justicia, aquel que Dios puso por delante para que te exhorte, para que te corrija, para que te enseñe, para que te anime, para que te bendiga. Qué importante es oír esa voz. Debe ser obediente a su llamado. Si quiere me acompaña el hermano de turno. El pastor le está llamando. Sé obediente al llamado.
para recibir un milagro, necesitamos recibir una declaración. Cuando Jesús le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Recibir una declaración de fe es importante para recibir un milagro de parte de Dios. Siempre estas dos facetas se conjugan y se alinean: la fe del que escucha, la fe del que exhorta, la fe del que entrega, la fe del que recibe. Si esas dos fe se juntan, provocan un milagro. Jesús le dijo, hermano amado, a Pedro le dijo: ¿eres tú el que viene caminando sobre el mar? Jesús le dijo: yo soy, ven a mí. Y Pedro al instante fue a él. ¿Cuál fue el milagro? Pedro caminó sobre el mar y venció las leyes de la física, porque creyó en la palabra que se le había entregado. Escúcheme bien, cuando usted tiene una palabra de parte de Dios, digan lo que digan, pase lo que pase, opinen lo que opinen, cambien los gobiernos, vengan dictámenes médicos, diga lo que diga, hermano amado, la palabra de Dios sigue teniendo todo el poder. Jesús le dice: ven, camina sobre el agua. Todas las veces que Jesús hacía un milagro, le preguntaba a la gente ciertas preguntas. Hay preguntas para poder recibir un milagro. ¿Qué quieres que te haga? Hermano amado, la pregunta obvia: el ciego no veía y el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Hermano, estaba ciego. El paralítico no se podía levantar. ¿Qué quieres que te haga? Obviamente, pero hay una pregunta que busca encontrar la fe que hay en ti. La pregunta que busca encontrar la fe en ti es la que el Señor le decía a alguna gente para recibir un milagro: ¿tú crees que yo pueda hacer estas cosas? ¿Crees que puedes ser sano? ¿Crees que tu hijo puede ser libre? ¿Crees que yo tengo poder sobre la imposibilidad física que tú tienes? La gente le respondía: sí creo. Entonces camina, entonces ve, entonces recibe el milagro, entonces abre tus ojos, entonces levántate de la condición en la cual tú te encuentras, entonces que se te abra el cielo, entonces que venga una oportunidad de Dios. Porque si tú crees, para el que cree, todo le es posible. Entonces la pregunta que te hago en esta noche es: ¿crees que Dios puede hacer algo contigo? ¿Crees que Dios puede hacer algo contigo? Olga, ¿crees que Dios te trajo en esta reunión porque quiere hacer algo contigo? ¿Lo crees, Daniela? ¿Lo crees, Elisa? ¿Cómo Dios te trajo sin radio, sin televisión a ustedes? Sin dirección, sin nada. Y te dijeron: busca esta iglesia y llega. ¿Será porque Dios no tiene nada más que hacer? ¿O será que Dios tiene un plan para sus vidas? Yo creo que el Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo Dios que siempre. Y cada vez que yo venga a la casa del Señor con fe, con un corazón dispuesto, algo puede ocurrir en mi vida. Puedes caminar sobre el agua, puede el ciego ver, puede el cojo caminar, puede el muerto resucitar. Hermano amado, puede el perdido volver a la casa de papá. Cuando Jesús le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad, hubo una declaración. Una palabra que te declararon sobre tu vida. ¿Cuál será lo que te tiene encorvado? ¿Qué será tu imposibilidad? ¿Qué será lo que te tiene así, atormentado, atribulado, afligido, derrotado? ¿Cuál será el impedimento que Dios no pueda vencer para hacer algo en tu vida? A un corazón contrito y humillado, Jehová, el Señor, jamás
despreciará. ¿Qué necesitamos para recibir un milagro? Recibir la imposición de las manos. La vio, la llamó y poniendo las manos sobre ella, y puso las manos sobre ella. La unción del ministro, lo que tenía, logró impartir. Lo que cargaba el ministro cambió la esfera de esa reunión. Un ministro que carga unción cambia ambientes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está operando sobre él. La Biblia dice que la unción del Señor estaba con él para sanar. La unción del Señor estaba con él para liberar. La unción del Señor estaba con él para cortar cadenas. Hermano amado, somos, hermano amado, testigos que la unción del Señor no es para invertirla en nuestros deleites. Dios unge hombres para que hagan la agenda de poder dar buenas nuevas a los necesitados, para poder proclamar el año agradable, para poder decirle al abatido y al enlutado: Dios tiene el consuelo para tu vida. Logró impartir un cambio en esa reunión. Para que opere tiene que haber fe en quien entrega como en quien recibe. Ella tenía la fe, alcanzó un milagro. Hermano amado, 18 años ahí, 38 años en el piso, 12 años con flujo de sangre. Hermano amado, años pasando prueba y dificultad. Pero ¿cuál era la característica que tenían todos? Estaban ahí, estaban ahí, estaban ahí. Ay, hermano amado, por 18 años esa mujer se levantaba encorvada y iba al templo. Y esa mujer encorvada sabía: Jehová el Señor es mi sanador. Él llevó en la cruz toda enfermedad. Era una hija de Abraham, dice la escritura. Jesús dijo: esta hija de Abraham. Y se dice que era hija de Abraham. La Biblia dice en Gálatas que los que son hijos de Abraham, hijos de fe son. ¿Por qué estaba en la sinagoga? Porque ella creía. Escúcheme bien. Ella creía más que los fariseos que estaban haciendo la liturgia. Porque los fariseos que tenían la liturgia por 18 años la mantuvieron enferma. Y querían que siguiera enferma. Porque cuando el Señor la sanó dijeron: 6 días tienes para sanarla, no la sanes en día de reposo. Ellos preferían que siguiera enferma. Pero el Señor no quiere que sigas enlutado. El Señor no quiere que sigas en esa condición. El Señor quiere darte libertad, sanidad. Hermano amado, quiere traerte gozo, quiere traerte alegría. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor. Nos cambia nuestra vida. Puso las manos sobre ella. Séptimo principio para tener, hermano amado, un milagro de parte de Dios. La plataforma de un milagro: activar el reinicio. La vio, la llamó, puso su mano sobre ella y al instante se enderezó. Diga conmigo: al instante. Dígalo fuerte: al instante. Dígalo más fuerte: al instante. Es tiempo que te endereces. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que vuelvas a creer en aquello que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Pasado mañana. Pastor, voy a esperar la Santa Cena. Al instante se enderezó. ¿Por qué estás en este culto? Porque tú quisiste. Estás en esta reunión porque al Espíritu Santo le plació impulsarte, moverte y traerte a esta reunión específica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Al instante se enderezó. Dejó de mirar las cosas terrenales. ¿Por qué digo las cosas terrenales? Porque una mujer encorvada solamente mira el piso, no mira para arriba, no mira para adelante, mira la tierra. ¿Sabes una forma de enderezarte? Deja de poner tu mirada en las cosas terrenales. Deja de poner tu felicidad en las cosas terrenales. Deja de poner tu felicidad en las cosas monetarias. Deja de poner tu felicidad en las cosas, hermano amado, de la atmósfera de la tierra. Si eso trae alegría en tu vida, eres un hombre pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero si eres lleno con Él, entonces todo lo tienes. ¿Por qué? Porque Cristo lo llena todo en todo.
dejó de poner su mira en las cosas terrenales, dejó de mirar las cosas de la tierra y comenzó a mirar lo que estaba por delante. Se enderezó al instante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en aquel que tiene el poder suficiente y necesario para hacer algo contigo, para hacer algo con tu casa, para hacer algo con tu familia, para hacer algo con tu hogar, para hacer algo con tu matrimonio, para hacer algo en tu proyecto, para hacer algo en tu negocio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para hacer algo en aquella situación que tú no la puedes resolver, en aquella imposibilidad que tú no puedes, hermano amado, resolver. Pero Dios tiene el poder para hacer un milagro. Si tú crees, Dios puede hacer algo. Entonces, 7 facetas que es la plataforma para recibir un milagro. ¿Por qué? Porque hasta 7 llega. Porque la 8, el número 1, reinicio, comenzó a glorificar a Dios. Cambió. Recibió 7 y la 8ª comenzó a glorificar a Dios. Ya no estaba encorvada, ya no estaba mirando el piso, ya estaba sana, ya había recibido un milagro poderoso, bendito y grande de parte de Dios. Esta es la palabra para este día que Dios tiene para ti.